Hola cookies, bienvenidos. Este es el canal de Cozy Evix y en este rincón de internet nos solemos jugar a juegos muy cosis, pero hoy os voy a traer un juego que me tiene muy intrigada desde que vi el tráiler y ese es The Rise of the Golden Idol. Si os gustan los juegos de detectives, point and click y con un arte increíble, este seguro que os llamará mucho la atención. Y si no habéis jugado la primera entrega, como es mi caso, que es The Case of the Golden Idol, no os preocupéis porque en principio este se puede jugar como una secuela o como un juego independiente, aunque hay gente que ha jugado la primera parte y dice que se disfruta muchísimo más. Bueno, vamos a pasar a ver un poquito el tráiler del Rise of the Golden Idol. Os explico un poco dónde lo podéis encontrar, de qué va, a ver si os animáis a comprarlo o a jugarlo. Pero si no, no os preocupéis porque yo voy a hacer unas primeras impresiones de los primeros minutos del juego aquí en pantalla. Voy a valerme de una guía, muy probablemente me quede estancada en los puzzles. Ya me han dicho que son bastante originales y diferentes, así que yo me voy a quedar aquí con una guía por si acaso de chivato, pero lo importante es que al final vamos a dar nuestra valoración si es un juego que por el precio, por la oferta y demanda que ahora hay de tantos juegos indie, pues jugaríais o recomendaríamos. En mi caso creo que me va a dar muy buenas sensaciones ya desde el inicio, pero os cuento un poquito más tarde. Os animo a que os suscribáis al canal, aquí traemos cada día recomendaciones cozy. Y si no, si hoy no podéis ver todo el gameplay completo, no os preocupéis porque os podréis ir directamente al final del vídeo que os voy a dejar el resumen de qué me ha parecido. ¿Sí? Os lo dejo todo preparadito con los capítulos y para los que me queráis acompañar, pues vamos a ello, vamos a ver el tráiler y jugamos juntos. Sin más dilación. Y aquí tenéis un poquito lo que podéis esperar del juego. The Rise of the Golden Idol. Vamos a ponernos el tráiler mientras que os hablo un poquito de la entrega. Bueno, hay mucha gente que considera los juegos de Golden Idol como los juegos de misterio mejor hechos de este último año. La verdad que cuando Playstack me ofreció esta segunda parte me apetecía mucho probarla porque había oído hablar mucho de ellos. ¿Y quién no le gustan los juegos de detectives? A mí me encantan, incluso las series en casa me encantan. Siempre que empiezo una me apetece ver la siguiente. Y yo creo que una vez juguemos a este juego o juegue a este juego me darán ganas de acabarlo fuera de directo y muy probablemente de jugar a la primera entrega que dicen que es incluso mejor. Así que nada, si vosotros tenéis curiosidad, vamos a jugar un ratito. Y vamos a ver un poquito qué nos cuentan de este juego. Bueno, para entrar un poquito en contexto, fijaros bien en los detalles porque aquí parece que cada detalle cuenta muchísimo y es como que tienen un propósito. No hay nada que dejen en el azar. No sé si os parece a vosotros, pero el estilo gráfico es muy particular. Están como hechos a mano. Sí, entre acuarelas y pintado a mano. La verdad que el efecto visual es una pasada. A la vez es muy cañero, como podéis ver hay mucha muerte, alcohol, drogas, ya lo ponen los spoilers. Este es un juego que podréis encontrar, ahora no quiero cambiar porque estamos en el tráiler, pero vamos a ver el PEGI, que seguramente es un PEGI 18. La música también pinta muy bien. Y yo creo que lo que mola es este aire retro que tiene el juego con todas las mecánicas que también conocemos un poco retro, pero que nos siguen gustando ahora en día, ¿no? El publisher es Playstack, que es quien nos ha ofrecido la key, así que muchísimas gracias a ellos por confiar en nosotros para poder ver el tráiler y jugar un ratico con todos vosotros. Y os voy a contar un poquito dónde podéis encontrarlo. Bueno, que sepáis que tenéis la demo disponible, esto siempre es muy importante porque a veces cuando yo os traigo los reviews, las demos ya no están, podéis descargaros la demo, jugarlo vosotros. Luego, aparte de eso, el juego está a 19,50, extremadamente positivas en Steam, las últimas, pero en general muy positivas. Salió el 12 de noviembre, acaba de tener una actualización el 2 de diciembre. Es un juego de misterio, investigación, point and click, puzzles, que se puede jugar con el mando de Xbox, pero también se puede jugar con el puntero, así que lo voy a preparar aquí porque igual casi que nos va mejor. Voy a intentar jugar con el mando de Xbox, pero si no, vamos a tener el mando aquí listo y ready.
Y luego, aparte de esto, está en español de España y es muy importante para enterarte un poco de qué va la trama si no te pierdes. Pone que es jugable en Steam Deck y que sepáis que la Key que yo estoy jugando está en mi Steam Deck. Tiene algunos logros, OpenCritic un 85 y la gente en general está muy feliz del juego. ¿Dónde más podéis comprar el juego? Bueno, pues que sepáis que solo está digital, no ha salido la primera y segunda parte, aunque estaría muy bien que nos sacaran un paquete físico, y lo tenéis en Xbox, en Steam, PlayStation, Nintendo eShop, todos. Salió a la misma fecha. El desarrollador es Color Grey Games, que ha hecho juegos como, por ejemplo, el anterior, y no sé si alguno más. No. Se ha dedicado a hacer DLCs y juegos del Golden Idol. Y la duración del juego es entre 10 y 20 horas. Aquí os digo 20 porque hay mucha gente que yo he escuchado que han dicho de 15 horas para arriba, así que yo sería más de 20 horas. Y como hemos dicho, ya está en todos los idiomas. Ah, y es un PEGI 12, o sea que ni tan mal, ¿sí? De un solo jugador. Venga, pues sin esperaros más, vamos a pasar al juego. Y os vamos a dar nuestras primeras impresiones ya directamente desde la jugación. Jugar at the rise of content to compatibility. ¿Compatibility? Pues... yo supongo que es este, ¿no? Compatibility con Steam Deck, supongo. Let's see. Dicen que los textos pueden ser un poco difíciles en Deck. Ahora están poniendo los shaders de Vulkan. Pero los tiempos de carga súper rápidos, ¿eh? No, ayer estuve grabando otro vídeo que vosotros veréis en el canal, o habréis visto ya, que es el Amber Isle, y tardaba muchísimo. Color Grey, el desarrollador. No vimos nada, ¿no? Playstack. Vamos a subirle. No oímos mucho, ¿no? Bueno, ¿suficiente? Venga. Settings. English. Español de Spanish. Vale. Jugar. Jugar de case. Ah, que me ofrecen la opción. No, supongo que te harán comprar el juego, claro. Vamos a jugar. Uy, aquí ya molesto. ¿Lo veis tan flojito como yo? Os lo subo un poco. Venga, vamos a poner un poco de ganancia. Venga. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues tocar esto, ¿no? ¿Oh? Estrangulamiento. Una escapada violenta. Pulsa para continuar. En este juego tendrás que resolver escenas de asesinatos y otros acontecimientos misteriosos. Madre, pues es un PEGI 12, no veas. Para ello tendrás que arrastrar las palabras a los espacios correctos de las frases. Vale. Resuelve este puzzle de ejemplo. La policía necesita recolectar tal para probar que la muerte ha sido un tal. Vale, la policía necesita recolectar indicios, ¿no? Para probar que la muerte ha sido un asesinato. Vale. Bueno, aquí está un poco claro, ¿no? Ok. Para resolver una escena primero tendrás que explorar las ubicaciones haciendo clic en los puntos de interés para recoger todas las palabras. Ubicación explorada. Una porra de goma. Porra. Vale, para obtener todas las palabras. Vale. Ayuda, Dulces Pinos. Descubierto. Paciente eternidad de cuidados especiales. Alexander, vacante, Oriol, profesor, vacante, más un contable, asesino múltiple. Vale. O sea, esto parece una prisión, ¿no?
Pacientes de las unidades especiales. Ok. Un paquete de cigarrillos dulces pinos. Una anilla con llaves. Vale. Aquí molesto, ¿eh? Oh. Movernos por aquí. Yo me voy a hacer más chiquitina porque... Vale. Una anilla con llaves. Ya la hemos cogido. Vale, ¿y ahora qué? Aquí había algo. Bosque rojo. Camisa de fuerza. Y rojo. ¿Y ahora qué? Frases 25. Zonas 9. Ah. Descubierto. Prom Napol Prom. Una correa de tela mordisqueada. Correa. Me quedan 5. Ah, esta. Braca. Prisión, psiquiátrico, hotel. A continuación, clic en los siguientes elementos de la barra inferior para abrirlos. Palabras, nombres, elementos. ¿No? ¿Cómo? Vale. Pues aquí abajo tengo que abrir esto. ¿Cómo abro esto? Ah, vale, así, aquí. Esto lo abro. A continuación, clic en los siguientes elementos. Vale. Elementos en la barra inferior abiertos. No entiendo. Evento. ¿Esto qué? Como las notas, ¿no? ¿Cómo jugar? ¿Y esto qué son pistas? Pistas. ¿Y esto? Elementos en la barra inferior, no entiendo. Ah, que tengo que abrir estas, ¿no? Ah, aquí. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Correa. Cerrar. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo paso al siguiente? No entiendo. Bosque rojo. No me entero mucho de las mecánicas. Cookies. La prueba de goma. Vale, y una vez tengo esto, ¿qué hago? Elementos a barra inferior abierto. ¿Cómo jugar? A ver. Es que no veo qué pone aquí. Si los toco. No entiendo. Aquí. Puedes ganar
las palabras del inventario como quieres. Intenta mover alguna. Vale. Era con esto. Vale. Este. No sé cómo moverlo. Bueno, pues hay que intentar adivinar quiénes son esta gente. Mork. Parece que sí. Braca. No sé, vamos con chuleta, ¿eh? Oriel. Pero ¿cómo sabía yo esto? ¿Por la agenda? Vale. Los elementos van a inferior abiertos. Vale. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Y ahora? Él. Ya tengo un nuevo puzzle. Pues imagínate. Tenemos que salir de la escena, no volver. La maldición, en el que una extraña amenaza se cierne sobre nuestra nueva Welsh. Impacto académico. La muerte de una mente brillante. Pulsa para continuar. El motor del coche sigue en marcha. Coche. Pistas on. Nombre. Vale. Descubrimiento. Dios santo, ¿crees que está muerto Cyril? A ver. Querida Debra, me entristece saber que Brandon ha obtenido resultados mediocres en sus exámenes. Parece que tu hijo ha salido de su padre. Ya te advertí que no te casarás con alguien de esa familia, mamá. El anillo. Anillo de boda. ¿Qué más hay por aquí? Cigarrillos. ¿Y se pueden coger? ¿No? Algo se podrá hacer con ellos, ¿no? No.
Isaac, puente Isaac. Propiedad del señor Isaac, puente oeste. Pero aquí hay otra cosa. Igual mejor con un mouse, Cookies, os recomiendo. O táctil. También. Llamo un taxi para que venga a las 6 de la tarde. Tengo un encuentro en la calle Stockyard 45C. In. Será Isaac. No sé qué con N. Vale. ¿Y hay algo aquí en el coche? No. Hay 22 pistas. Pues está un poco mal la cosa. A ver, aquí hay más. Vale, descubrimiento. ¿Qué más hay aquí? Un bolígrafo rojo. Ok. Un bolígrafo rojo. ¿Y no puedo hacer nada con él? No. A ver aquí. Unas notas. Jolín, Cookies, me es imposible moverme con el mouse. No puedo. Vale. El hombre no respira. Que resbaló en... Ese fue a... Se cayó desde... Se tropezó con... Vale. Una llave. Pero es que lo de la llave no se pone en el... Las escaleras están cubiertas de hielo o nieve. ¿Esto qué? ¿Hay algo o no? No. Aquí más cositas, vamos a ver. El bolso. Aquí. John Rowan, Thomas Crown, Caleb Tal. Caleb Reynolds, Thomas Crown, John Tal. Y los cigarros. Un paquete de cigarrillos mezcla azul Bergain. ¿Esto qué es? Un encendedor. Vale. Si te das cuenta, arriba hay algo amarillo igual que... Una llave. La llave del coche, ¿no? A ver, yo aquí sí molesto. Cámara redonda. No. Historia. Historia con los cigarrillos. Examen. Eventos. Nombre. Me faltan dos cosas, pero es como que no las puedo seleccionar aquí. Esta. Descubierto. Bachman. No lo sé. Hay que deberíamos hacer. Algo de un anillo. Y algo de la llave del coche. Y esto es... ¿Quién eres tú? Bachman. Un carnet de conducir. Vale, carnet de conducir. Coche en marcha. ¿Ahora qué? Ahora ya sí puedes coger esto. Aquí. Novak. Señor, ¿cuáles escritos prefiere para el discurso de ceremonia de graduación de la universidad? Las carencias de los algoritmos de Novak. No quiero criticar mi propio trabajo en un discurso motivacional. En la era de los ordenadores, las matemáticas son la nueva frontera. No me apasiona, pero servirá. Vale. Zonas 21, o sea, no las hemos visto todas las zonas. A ver esto. Un anillo de boda. No sé. A ver, ¿será esto? Bueno.
Bueno, vamos a ver las pistas, ¿no? Frases. Vale, vamos allá. Este es el señor... No me acuerdo cómo era este señor. Este señor, ¿quién era? Dame. Este señor, ¿cómo se llama? Este era el Barkman. Vale, pues el otro es el otro. Vale. Este es el Barkman. Y esta es la Debra. ¿No? Hay que apuntarse las cosas aquí, ¿eh? Y el otro, el muerto, será el Isaac. Digo yo. Vamos a hacer trampuja. Sí, pues por aquí estaba bien, pero el Barkman es el apellido. Así que el Barkman lo ponemos aquí. Y la mujer también se llamará Barkman. El Isaac es Novak, ¿no? Sí. Novak. Con Cyril. Vale, todo correcto. Vale, vamos a ver. Y ahora el siguiente toca saber qué hacemos con la frase. Vale, y lo que tendremos que hacer es decir que el Cyril ¿dónde están los nombres? El Cyril Barkman y Debra Barkman, ¿no? Porque están juntos. Debra Barkman descubrieron el cadáver de Isaac Novak, que estaba allí porque se cayó o se resbaló, se cayó desde el puente de arriba, ¿no? Bueno. Continuar. ¿Qué resultó la escena? Mientras conducía a casa de Debra y Cyril vieron el cadáver de Isaac Novak, quien había caído al puente. Vale. Bueno, cookies, vamos a dejarlo aquí. Habéis visto que yo he hecho muchas trampas. Me gusta mucho hacer con trampas y con guías los juegos de puzzle porque se me dan muy mal. Pero las mecánicas son de arrastrar. Os aconsejo que no utilicéis un mando de Xbox, sino que juguéis o con el mouse o con táctil, que me han dicho que con táctil se juega súper bien a este juego. Y ya habéis visto de que es ir analizándolo todo, coger bien los datos, porque luego tienes que ir construyendo las escenas con todo. Pero muy bien, vamos a pasar a hablar del jueguito, ¿vale? En 3 segundos nos vemos al otro lado y pasamos a hacer una valoración de nuestros primeros minutos. Bueno, cookies, como veis aquí tenéis a este gran hombre que se ha hecho el primer capítulo, la primera parte del juego, con 3 horas. Así que hay un montón de guías que os pueden ayudar un poquito a jugar al juego. Si sois como yo, que no tenéis mucha paciencia y que además se os da regulinchi o queréis solo ver la historia. Entonces vamos a poneros el juego y vamos a explicaros un poquito nuestras primeras impresiones. Vamos a hablar como siempre de los puntos clave de lo que nos ha parecido. Bueno,
En los primeros minutos me han dejado con ganas de más. Sí, desde luego. Creo que es un juego muy original. Yo nunca había jugado a un juego así. Lo de avanzar es de bastante lógica, pero tienes que prestar atención. Es más, mucha gente dice que este tipo de juegos incluso necesitas como una libretita para ir a apuntarlo, y lo entiendo porque son a veces un poco retorcidos o te tienes que fijar mucho. Pero bueno, también tiene una parte de sátira y de humor que aún no hemos llegado a ver, pero que por lo visto la gente se parte. La verdad es que yo creo que tiene muchísimo potencial. La gente lo pone por las nubes y por algo será. Y aunque estoy muy en el inicio, pues me ha dejado bastante intrigada. Todo apunta a que los casos que iremos viendo pues están conectados, aunque aún no sabemos muy bien cómo. Y por lo visto, como todo tiene que ver con una conspiración o con la gente que se ensalza en el poder, entonces tiene que ver mucho con la primera parte, pero yo no sé mucho el lore, solo sé que hay una conspiración, que quieren hacerse con el poder y el ídolo es esa persona a la que quiere subir en la sociedad, y no sé muy bien cuál es la conspiración que hay detrás. Pero bueno, tampoco me quiero hacer mucho spoiler, tampoco os la haré yo a vosotros ni vamos a leerlo por ahora. Los gráficos, aunque no son muy tradicionales, la verdad es que son bastante minimalistas y yo creo que recuerdan a muchos cómics que podéis haber visto igual europeo. A mí me parece bastante adecuado para el tono del juego, no sé a vosotros. Y la música y los sonidos son muy sutiles, no estropean, pero la verdad es que hay una banda sonora que se puede ver detrás y yo creo que va muy bien para girar la atmósfera. ¿Qué más? Jugabilidad. Pues yo creo que la mecánica y la jugabilidad está muy bien. Es un juego de puzzle, tipo point and click. Aunque ponga que se puede jugar con Xbox, no lo recomiendo, ya os lo he comentado. Las soluciones no son muy obvias, así que tienes que prestar atención. Igual a veces precisas de una guía, como he hecho yo. Pero si te gustan los retos intelectuales, este no va a ser ningún problema. Y si no, siempre tienes chuletica. Duración, ya os he dicho, entre 10 y 20 horas. Hay gente que igual se lo sabe y lo pasa así del tirón. Pero bueno, lo que importa aquí es disfrutar de la historia, del buen rato que estéis jugando, y al final no importa el tiempo que estéis, sino que os lo paséis súper bien. Así que por mí, The Rise of the Golden Idol es un juego que me gustaría seguir explorando tranquilamente, incluso con Tony. Jugarlo con gente tiene que ser muy parecido y entre todos sacar las historias y fijarse en los detalles, esto puede molar mucho. Así que es un juego perfecto para Navidades. Ya lo sabéis, cookies, el juego tiene una media de 20 euros de media, puede que esté en algún momento rebajado. El anterior también está disponible, el anterior está verificado para Steam Deck, este aún está ahí protesteando. Pero yo creo que son juegos que vale la pena y que la gente los está poniendo por las nubes. Será que al final vale muchísimo la pena 20 euros, 20 horas. Ya me decís vosotros en comentarios. Yo os voy a dejar aquí con el review y con el final del juego. Pero deciros que sí, lo voy a recomendar, voy a jugar un ratico. Y otro juego más que traemos al canal fuera de lo común. Este no era muy cozy, pero espero que os haya traído un poco de intriga y atención a otro tipo de juegos. Y últimamente estamos jugando a muchos point and click y puzzles. Aunque se me dan un poco mal, pues nada, me gustan las historietas. Y nada, si lo jugáis o lo acabáis, me decís qué tal os gusta, y si tenéis alguna best practice o alguna tip para darme para que yo no tarde 50 horas en vez de 20, me lo dejáis en comentarios o me pasáis un link a vuestro vídeo, que me encantará saber un poquito de vosotros, cómo lo habéis hecho, cuál ha sido esa experiencia. Sin más, un besito, cookies, nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que nada, que disfrutéis mucho de estas navidades, y si no, que sigamos sumando juegos a nuestra colección. Un besito y buenas noches. ¡Chao!